Muy buenos días, estimados, estimadas, estimades. Espero estén muy bien. Hoy día voy a hacer la tercera cápsula, ¿ya? De las cápsulas que les estoy dejando como material de apoyo para que estudien, para su solemne, para, para el examen. Espero que nadie se vaya al examen, pero igualmente, por si acaso. ¿Ya? Así que para el día de hoy estaremos revisando dos textos específicamente. Esta cápsula va a estar focalizada en la transmisión transgeneracional. ¿Ya? El primer texto se llama La transmisión transgeneracional de los traumas uno de P. Fauchon y M. C. Rejas. Y el segundo texto se llama Secreto transgeneracional, trauma y paradoja por Claudia Rodríguez Pessoa. ¿Ya? Ya para adentrarnos de una en los textos, en el primer texto, en la transmisión transgeneracional de los traumas uno de P. Fauchon y M. C. Rejas, igual ahí en la descripción del video les voy a dejar de quiénes son los textos ya, para que lo tengan ahí considerado. Bueno, en un principio el autor comienza relatando que los seres humanos no solo nos comunicamos sincrónicamente, ¿ya? ¿A qué se refiere la palabra sincrónicamente? Significa que algo va a ocurrir o se va a desarrollar al mismo tiempo que otra cosa. Es decir, simultáneamente. Es decir, que puedes estar diciendo una cosa, pero estar haciendo referencia a muchas cosas a la vez. Y que también nos vamos a comunicar diacrónicamente. Diacrónicamente significa a lo largo del tiempo, ¿ya? Describiendo un fenómeno o un estudio que se va a enfocar en la evolución y la sucesión de eventos como a través de cambios o a través de distintos periodos históricos, ¿ya? Diacrónicamente va a significar mucho como desde la evolución, ya desde el pasado. Y que bueno, nos vamos a comunicar sincrónicamente y a la vez diacrónicamente a través de las generaciones. Los autores de este texto abordan la transmisión transgeneracional de los traumas psicológicos desde una perspectiva sistémica y psicodinámica, ¿ya? Para este capítulo, los autores se van a sustentar teóricamente desde el trabajo de Sieg y Hertz, ¿ya? Con ese trabajo van a estar como haciendo el hilo conductor de este texto. Y bueno, ya comenzando el texto, el autor va a mencionar a Guy Aslow. Este es un actor que ha publicado numerosos artículos sobre la importancia de los secretos en el seno de la familia. ¿Ya? Va a relatarnos sobre el siguiente caso para ejemplificar cómo a lo que está apuntando en el texto, que consiste en un joven que fue enviado por grandes hechos de violencia, ¿ya? Este joven fue autor de varios ataques a mano armada, ¿ya? Y bueno, Auson en la terapia, eh, cuando dice que un joven fue enviado a la terapia, ¿ya? Auslow lo que hace es que él lo terapea a esta persona. Bueno, Austin en la terapia logra descubrir un secreto de extrema gravedad en la historia del joven, ¿ya? Y es que el padre del joven era militante de la resistencia. Y que bueno, eh, este padre había sido denunciado por su propio padre, ¿ya? Es decir, el abuelo del joven había denunciado al padre a los alemanes, en la cual los alemanes lo habían deportado a otra ciudad. Y bueno, una vez que el padre vuelve a su ciudad, vuelve con un deseo de venganza, ¿ya? Y que él, por más allá de los esfuerzos que haya hecho en intentar reprimir ese recuerdo, fue justamente este deseo de venganza el que le transmitió a su hijo de manera difusa, ¿ya? Obviamente que esto de manera inconsciente, ya no es como que él haya planeado transmitirle como estos sentimientos reprimidos a su hijo, ¿ya? Sino que ya llega a un punto tan fuerte, es tanto el trabajo de intentar como sobrellevar este acontecimiento que al final su mismo inconsciente lo termina reprimiendo, ¿ya? ¿En qué deriva esto? En que condenan a su hijo, el padre condena a su hijo a que tenga episodios de violencia producto de los deseos reprimidos de su abuelo, ¿ya? Y bueno, una vez que esto fue revelado, el secreto, en la terapia, esto puso término a la delincuencia del joven.
Bueno, lo que hace Outlaw es que usa este caso clínico y dice que este caso clínico va a servir para ilustrar lo que se busca abordar en este texto. ¿Cuál es el tema de este texto? En cuanto a la temática de la reactivación en generaciones consecutivas de un antiguo acontecimiento traumático, ¿ya? Cómo deriva en el acto, en la acción-reacción, entre miles de otras cosas. Bueno, ahora el autor va a hacer una diferencia entre la horizontalidad de la transmisión, la cual se va a inscribir en inmediatamente en lo sincrónico. Y por otro lado está la verticalidad de transmisión. Esta va a ser diacrónica, ¿ya? Es decir, que va a atravesar las generaciones y va a pasar por una reconstrucción de la información. Es decir, la reconstrucción de dicha información, del suceso traumático, del secreto familiar, la va a realizar aquel que porta esta información, ¿ya? Desde la verticalidad de manera diacrónica, ¿ya? Ya que aquel que porta esta información y quien la comunica, que es la misma persona que la aporta, valga la redundancia, tiene el poder de filtrarla, ¿ya? De elegir lo que no debe, lo que debe y lo que no debe ser transmitido. Y a este suceso le va a llamar mecanismo de verticalidad, ¿ya? Que va a alejar radicalmente la información de su carácter objetivo, ¿ya? Derivando en que va a transformar esta materia en materia parcelada, ¿ya? Como parcial, es decir, como no va a estar completa, va a estar exenta de continuidad, nos va a decir el autor, exenta de veracidad, de ser honesta, de ser tal como es. En otras palabras, va a estar contaminada. A su vez, nos cuenta que esta dicotomía de los mecanismos de transmisión se van a ilustrar claramente en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, la cual es horizontal, ¿ya? Caracterizada por la inmediatez. Ya supongo que esto ustedes lo pueden como evidenciar desde como la modernidad líquida en la que vivimos, en la que estamos insertos, ya que está como cargada de ser muy inmediata, muy fugaz, muy poco sólida, ya muy fácil de cambiar a otros estados. Por eso él nos dice que es horizontal, ¿ya? Y yo le voy a agregar que es también líquida, como nos podría decir Bowen. Bueno, desde la psicoterapia, nos dice el autor, el concepto de verticalidad en la manera de abordar los problemas clínicos va a encontrar expresión en las reflexiones justamente sobre la transmisión transgeneracional, el cual él va a abreviar como la TTG, ¿ya? Dice que creer en lo transgeneracional es igual de importante que creer en el inconsciente, ¿ya? Así que para él es, desde los postulados psicoanalíticos y sistémicos, la transmisión transgeneracional es igual de real que el inconsciente, ¿ya? ¿Y a qué va a llevar esta, este concepto, esta transmisión, la TTG, ¿ya? Terapéuticamente hablando, va a llevar al terapeuta a tener una escucha específica de sus pacientes, ¿ya? Llevándolo a preguntarse cuáles son los nexos, ¿ya? Es decir, las asociaciones, como nos diría el psicoanálisis, entre las crisis encontradas, cómo se relacionan con los ciclos de vida de los pacientes. Oh, tiene un palo de mi gato. ¿Y cuál es su relación con las sucesivas generaciones? ¿Ya? Por eso es que hay que tener siempre una escucha muy activa, ¿ya? Muy específica, y siempre hay que observar el fenómeno como algo completo, ¿ya? Como un sistema, ¿ya? El cual, puede funcionar, puede transformarse, de muchas maneras. Bueno, desde otro autor, los objetos más abordados desde la lógica de la transgeneracionalidad son las relaciones precoces entre padres y bebés, los traumatismos sexuales, las secuelas del Holocausto, la represión de las dictaduras en Latinoamérica, como sucedió en Argentina, como sucedió en Brasil, en Chile. Bueno, yo igual decidí cómo hacer la cápsula de este texto porque encuentro que le da una visión muy histórica, ¿ya? Es como que como que hace los alineamientos desde una perspectiva muy social, y muy como decolonial,
¿ya? Ya que como que se sustenta mucho en los sucesos que acontecieron en Latinoamérica, sobre las dictaduras, y siento que es muy importante, ya que también es como parte de nuestra historia, de nuestro relato, de nuestra familia, así que a mí me hizo mucho sentido. Y bueno, nos va a decir que las heridas que dejan estos sucesos van a estar apenas cicatrizadas, ¿ya? Y que cuando otra situación dramática viene a suplantarlas, es decir, como en el presente, cuando viene otra crisis no normativa, pues se podría decir, esto va a removilizar las energías de la sociedad, impidiendo que haya toda, como cualquier posible elaboración, ¿ya? Metabolización nos va a decir, digestión, ¿ya? Es decir, que no va a entrar en escena esta temática, ¿ya? O este suceso. Por eso no va a haber como una instancia, un espacio de elaboración, de metabolización o de digestión, podríamos decir incluso, sumergiendo la memoria colectiva e individual en un mar de silencio y de olvido obligado, ¿ya? Y que estos van a ser fenómenos sociales que abrirán las puertas de las patologías más severas, ¿ya? Es decir, que nos van a hacer más susceptibles eh, de, de tener estas patologías más severas, ¿ya? Él menciona como las psicopatías, los sociópatas, él dice las psicopatías sociales extremas. Piénselo así, ya que esto va a dar como paso a que la gente empiece a manifestar estos síntomas, estas sintomatologías más severas, más extremas, entre otras cosas. Y bueno, el autor se pregunta qué pasará con las generaciones latinoamericanas actuales, ¿ya? Las cuales tuvieron o tienen relación directa o indirecta con estos acontecimientos, ¿ya? Los torturados, la gente torturada, las familias torturadas, las familias también que fueron exiliadas, los hijos y los nietos de estas familias. ¿Qué pasará con las familias de desaparecidos que viven en un duelo imposible de elaborar, ¿ya? Imposible de elaborar porque aún no dan con el cuerpo de esta persona, ¿ya? Y bueno, nos van a decir el autor nos va a decir que para los exiliados las funciones van a tener dos funciones las personas, los familiares de las personas, de las personas exiliadas, ¿ya? Perdóname. El primero va a ser de apoyo, también va a ser de apoyo y de cohesión, en donde se va a permitir al individuo que tenga un proceso de duelo, ¿ya? Donde va a haber la instancia donde donde sea posible una reconstrucción narcisista de la identidad amenazada. ¿Ya? Esto desde la familia, ya desde la familia que te brinda esta sensación de apoyo y de cohesión, ya de unión. Y el segundo lugar, el escenario donde, este va a ser el escenario donde se va a representar la pieza de las agresiones no elaboradas, ¿ya? No elaboradas, no metabolizadas, que van a ser como portadoras de la desintegración, nos dice, ¿ya? También del fenómeno de la no comunicación, del aislamiento. Y por último, dice, va a ser el espacio de la desilusión inevitable. Es decir, que se le va a comunicar a los hijos la imposibilidad de situarse en sus propias historias, ¿ya? La cual va a derivar posteriormente en la ruptura, en una ruptura que se producirá en ellos. La confluencia de la violencia, del duelo, del extrañamiento, lo que puede hacer carecer o no tener o que te haga falta el apoyo de un grupo social o familiar, van a llevar a la no integración, a la repetición de la derrota, al mantenimiento de una actitud melancólica, agresiva, inclusive, nos dice el autor, suicidaria. El mecanismo de la transmisión es activo en la construcción de la historia de toda persona o de toda familia. Este va a permitir el paso de lo adquirido de una generación a otra.
Y que bueno, las herencias, él le va a llamar a esto las herencias psíquicas, que van a ser la garantía de la conservación de lo adquirido. ¿Ya? Es decir, que esta herencia, eh, específicamente psíquica, van a permitir que haya como una garantía que se conserve, ¿ya? Y van a transmitir la enmienda de encontrar respuesta a las preguntas que quedaron sin réplica, sin respuesta en las generaciones precedentes. Y bueno, esa es como la introducción que nos da el autor en el texto. Y ahora lo que él hace es algo que es realmente muy esclarecedor y les va a ser de mucha utilidad, ¿ya? Para que logren como evidenciar por sus mismos medios, a partir de la lectura, porque igual, más allá de que haga estas cápsulas, les voy a insistir en que lean el texto, ¿ya? Porque es muy importante que se lo lean y una vez que esté leído el texto, idealmente que puedan revisar la cápsula como para complementar y logren integrar en su totalidad el texto. Entonces ahora lo que hace el autor es que él va a hacer un punto, un nexo o un punto como comparativo desde una perspectiva psicoanalítica y sistémica y va a relacionar el concepto de la TTG con los principales postulados del psicoanálisis, ¿ya? Es decir, ahora nos vamos al punto de vista de los teóricos y clínicos de los sistémicos y de los psicoanalistas respecto de la transmisión transgeneracional. Nos va a decir que los sistémicos pusieron relieve en la importancia del fenómeno de la TTG en el aspecto clínico y que su objetivo consistía en describir detalladamente este fenómeno clínico. En cambio, los psicoanalistas van a tratar de explicar y proponer claves para comprender cómo sucede el TTG, ¿ya? Igual es importante recalcar que el TTG siempre va a tener un origen sistémico, ¿ya? Su matriz siempre va a ser sistémica. Bueno, ahora ya para profundizar directamente, desde el punto de vista psicoanalítico, eh, uno de los mitos fundadores de la teoría psicoanalítica, como ustedes ya sabrán, porque ya en cuarto año uno ya se va percatando que Andrés Bello tiene un enfoque muy psicoanalista, es que, bueno, uno de los mitos fundadores del psicoanálisis es el complejo de Edipo, ¿ya? Que va a poner en escena dos generaciones, ¿ya? Y va a ilustrar la sucesión natural de los individuos bajo el efecto de lo pulsional. Eh, para los que no se acuerden, el efecto de lo pulsional en la psicología y en el psicoanálisis se va a referir a la forma en que los impulsos internos, es decir, desde tu mundo interno, van a influir en el comportamiento, ¿ya? Las emociones y el pensamiento del individuo. También va a estar, ya, pero ahí para que entiendan un poco, piénsenlo bien, ya como que el complejo de Edipo consiste bueno, si es una hija o un hijo, es en el duelo no elaborado de no poder amar a tu madre o a tu padre, es poder superar una etapa psicosexual, ¿ya? Pero siempre van a estar en juego las dos generaciones, ¿ya? Por eso él cree que el autor nos propone que se podría hacer como una relación entre el complejo de Edipo y la TTG, ¿ya? Porque van a ver emociones, van a ver formas de comportarse, pensamientos que van a ser transmitidos de una generación a otra. Por otra parte está el concepto del super yo, que en una primera tentativa de la teorización de la transmisión transgeneracional, el por qué el super yo del niño, el super yo del niño no se va a desarrollar sobre el modelo parental, nos dice el autor, ¿ya? Sino que el niño se va a desarrollar sobre un modelo parental, obviamente, pero que va a estar construido a partir del mismo superyo parental, ya es decir, del superyo de los padres. Desde otra parada, Freud, en sus interrogantes sobre la transmisión onto y filogenética, nos va a subrayar que un individuo
está dividido en dos instancias, ¿ya? Entre la necesidad de ser uno, su propio fin, y el de ser un eslabón de una cadena al cual está sujeto, ¿ya? Un eslabón. Aquí se reconoce un eslabón a la familia previa que tú tienes antes de ti, ¿ya? Por eso Freud siempre ponía como hincapié en que nosotros somos eslabones de familias, ¿ya? Una cadena familiar a la cual uno está sujeto, ¿ya? Por más que quieras o no quieras. Bueno, la idea de Freud sobre la transmisión filogenética se basa en la hipótesis de que el desarrollo psíquico individual, la ontogenia, va a repetir etapas evolutivas de la especie humana, ¿ya? La filogenia. Esto ya es como en un punto teórico más histórico, ¿ya? Como a partir de la transmisión filogenética, el ser humano se va a tener un desarrollo psíquico individual, ontogenia, en la cual va a repetir etapas evolutivas de la especie humana, que sería la filogenia. Mm. Por otro lado, en Totem y Tabú, en Totem y Tabú hace la diferencia entre la transmisión por identificación a los modelos parentales, que se van a relacionar con la historia del sujeto, su historización, y la de transmisión genérica, que va a ser como concerniente y pertinente a las huellas nésicas en relación con las generaciones es decir, con las generaciones precedentes. Desde otra manera, desde la prehistoria del sujeto, ¿ya? No sé si, yo creo que le hicieron leer a ustedes el Totem y Tabú ¿en qué ramo? En psicología jurídica, ¿ya? Como el tótem eran como las normas, ¿ya? Esta como figura poderosa que va como a establecer la normativa, y el tabú, ¿ya? ¿Qué son los tabús? Desde lo sistémico lo podemos relacionar a algo más como mitos, secretos familiares que derivan en conductas, en pensamientos, ideologías, entre otras cosas. Por otra parte, en la introducción al narcisismo, se incorpora la noción de transmisión a partir de aquello que falta, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque el narcisismo del niño se va a construir a partir de aquello que falta en en la realización de los deseos parentales. Es decir, que al niño se le va a transmitir eh, un narcisismo dual, ¿ya? Es decir, escindido, por así decirlo, a partir de lo que a los mismos padres les hizo falta, ¿ya? En su misma como realización, en su mismo deseo, desde su fantasmática. Después, en Moisés y el monoteísmo, Freud va a hacer hincapié en la herencia arcaica del hombre, que no solamente va como a englobar o a incorporar como disposiciones, sino también va a incorporar contenidos, huellas mnésicas, que van a ser relativas a lo vivido por generaciones anteriores, y que va a ser así como la amplitud y la dimensión de la herencia arcaica se encontraron acrecentados de forma notoria. Para Freud, por otra parte, la repetición va a reemplazar el recuerdo, que se podría traducir como en la traducción en actos. Y de qué cosas se preguntarán de aquello que está reprimido. La repetición atestigua, es decir, que pone dentro de la terapia, de la consulta, del diálogo, eh, atestigua, dando como a elaborar la derrota de la simbolización, ¿ya? De aquello reprimido. Y que va a ser ella una fijación en el traumatismo y que va a permitir un control de la sensación de desagrado. Y es una forma de identificación con el agresor. Ahora nos va a mencionar a otro autor, a Carl Jung, no sé si ustedes lo conocen, pero es otra corriente psicoanalítica. Ya está el psicoanálisis junguiano, lacaniano, kleiniano, winnicottiano, ¿ya? Pero eso a medida que quieran como ir, como ir desarrollándose en una teoría
Ahí uno va decidiendo como no, me gustan más los postulados de Lacan, de Winnicott, y hay millones, ya como está Carl Jung, ¿ya? Y bueno, uno de los conceptos principales de Jung es el inconsciente colectivo y los arquetipos, ¿ya? Bueno, el autor nos va a decir que desde Jung y sus conceptos del inconsciente colectivo y los arquetipos, para los que no sepan, los arquetipos de Jung van a ser como patrones universales y simbólicos del inconsciente colectivo, que van a representar aspectos fundamentales de la psique humana. Es decir, que van a haber patrones de comportamiento universales y simbólicos en todo el inconsciente humano, ya desde el colectivo, desde el inconsciente colectivo. Y que bueno, el inconsciente colectivo es un sistema latente de función psíquica, transmitido de generación en generación, donde se va a acumular la experiencia de millones de años de billones de años de actividad humana, y que los arquetipos son disposiciones hereditarias, ¿ya? Es decir, que los arquetipos, uno va a ser susceptible a esta como modo de pensar, modo de ser, pero de manera hereditaria, ¿ya? Que va a responder a ciertas situaciones que pueden expresarse conscientemente bajo la forma de imágenes o mitos. Por eso yo les digo que está todo, en la sistémica está todo muy relacionado, ¿ya? Por eso este autor quiere como teorizar al respecto, porque quiere como hacer un nexo entre el psicoanálisis y lo sistémico, ya para que vean que no dependen de sí estas teorías, pero pueden tener un punto en común, ¿ya? Ahora nos menciona otra autora, que es Françoise Dolto, que es una pediatra psicoanalista francesa, ¿ya? A ella no la vemos como en nuestra bibliografía de la universidad, y en verdad a mí no me la mencionaron. Yo solamente la conozco porque la usé para la presentación del caso clínico, ¿ya? Cuando estén el próximo año atendiendo pacientes infantos y quieran como indagar en postulados psicoanalistas lacanianos, pero no tan lacanianos, yo les recomiendo mucho a François Dolto, ¿ya? Que en verdad tiene una propuesta de un cuerpo inconsciente fragmentado muy, muy enriquecedor, ¿ya? Y que bueno, de François Dolto, aquello que es silenciado en la primera generación va a ser llevado corporalmente, nos dice la autora, es decir, dentro del cuerpo por la segunda generación. Esta autora va a considerar que en la estructura de un individuo hay tres generaciones en juego y que el concepto de transmisión transgeneracional es tan capital, ¿ya? Es tan fundamental, es tan vital como el descubrimiento de la transmisión genética de ciertas enfermedades, ¿ya? Para François Dolto, la TTG es tan real. Ay, espérenme, se me perdió mi apunte. Acá está. La transmisión transgeneracional es tan real como la misma como transmisión genética de ciertas enfermedades, que es algo que ya está como comprobado empíricamente, ya desde la ciencia. Ahora nos van a hablar sobre Lacan, ¿ya? Para Lacan, aquello que en el imaginario parental no ha sido simbolizado, va a volver al niño como algo real. Para los que no sepan, Lacan tiene esta propuesta de una triada, ¿ya? Lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿ya? Entonces, desde Lacan, relacionándolo a la TTG, desde el imaginario parental, de los padres, de los cuidadores, aquello que no fue simbolizado, va a volver en su hijo, en su niño, niña, niñe, como algo real. Y que bueno, si la elaboración psíquica de un trauma no se hace en una generación, el resultado es una escisión del objeto en el individuo. Esto se va a transformar en portador de una cripta, ¿ya? Una cripta, ¿a qué se refiere? Como a un hueco, ¿ya?
que va a tener presencia, que va a existir a causa de la presencia de un acontecimiento, el cual fue no descifrado o no confesable. Y nos va a postular que la generación que le sigue debe conjugar con la decisión parcial heredada, ¿ya? Y que lo va a hacer creando una decisión que concierne al conjunto de su psiquismo, transformándose en portadora de un fantasma, ¿ya? El acontecimiento ya no es solo inconfesable, sino además innombrable, nos va a decir el autor. Es decir, que no puede ser objeto de la representación. ¿Qué tipo de representación? Como la representación verbal. ¿Ya? Y bueno, que quería incluir, complementar para los que aún no saben, que en el psicoanálisis lacaniano el fantasma es una estructura psíquica inconsciente que funciona como una escena que va a organizar el deseo del sujeto, ¿ya? Y lo defiende de la angustia ante lo real. Desde el psicoanálisis tradicional podríamos decir que el fantasma, el concepto lacaniano del fantasma, desde el psicoanálisis tradicional, que es el freudiano, puede relacionarse mucho con el principio del placer, ¿ya? El cual en ambos casos va a organizar el deseo del sujeto, ¿ya? Y lo va a defender ante su angustia, ante lo real. Y bueno, el fantasma es, como para que logren entender aún más, el fantasma es una formación del inconsciente que tiene la particularidad de no haber sido jamás consciente, ¿ya? Es producto del trasvasamiento del inconsciente parental del inconsciente, digo, no, es producto del trasvasamiento del inconsciente parental al inconsciente del hijo. La cripta va a ser el espacio psíquico ocupado por un fantasma. El fantasma es extraño y es desconocido ante el mismo portador, ¿ya? Ante el individuo portador, pero no es inerte dentro de él, ¿ya? Va a estar construido por materiales no simbolizados. Bueno, un punto de vista inicial respecto a la simbolización estará destinado principalmente a llenar este vacío, a llenar esta cripta, como le mencionan. Y por último, la herencia intergeneracional está construida por vivencias psíquicas elaboradas. En cambio, las herencias transgeneracionales están constituidas por elementos que no han sido elaborados, ¿ya? Y que atraviesan el espacio psíquico sin posibilidad de apropiación, ¿ya? De hacerse dueño de esta vivencia psíquica. Y obviamente que no se pueden hacer dueños ya que no son, ellos no vivenciaron esto, ya son sus familias del pasado quienes vivieron este suceso, este acontecimiento traumático. Bueno, desde el punto de vista sistémico, ahora se van a ver a los principales sistémicos que han escrito sobre este suceso, este fenómeno. Y va a empezar con Miermont, ya un autor que hemos visto en la cátedra, que se va a interesar en los conceptos relativos a, a la memoria transgeneracional, ¿ya? Y que estos van a ser dispositivos de almacenamiento de información ligados a la adquisición de datos del entorno por los organismos vivos, tal y como se transmiten y se modifican en las generaciones que suceden. Las memorias familiares son parte de las memorias transgeneracionales, nos va a decir Biermont. Van a asegurar la transmisión cultural de los ascendientes a los descendientes, ¿ya? Por intermedio de los aprendizajes individuales. Ahora nos menciona a Ángel, el cual va a analizar los problemas de la toxicomanía desde el ángulo familiar y avanza en la hipótesis que la meta de esta patología de la toxicomanía es la de mantener una familia sincrónicamente eterna, evitando así los conflictos de separación, reemplazando a los miembros desaparecidos de una familia. Después no está Minuchin, Nagy, Halley y Bowen, ¿ya? Que se van a interesar en la transmisión transgeneracional del maltrato. Nagy, por una parte, va a introducir las nociones de lealtad.
¿Qué es lealtad? La lealtad invisible, ya que es un concepto muy importante de este ramo, ¿ya? El cual va a ser un conflicto de lealtad y lealtad escindida, ya por eso invisible. Stelling, por otra parte, va a desarrollar la noción de TTG, comenzando por los lazos inconscientes que existen entre los padres y los hijos, también en el ello, en el yo y el super yo. Ney, por otra parte, otro autor, va a aplicar el concepto de entropía transgeneracional repetitiva del abuso, ¿ya? Cáchate ese título, entropía transgeneracional repetitiva del abuso. Bueno, desde este modelo, el hecho de poner en escena el mismo suceso traumático va a permitir evacuar la tensión ligada a los conflictos internos engendrados por dichos traumas. Para él, las parejas, ya las parejas amorosas, se van a elegir en función de la propensión que tienen a revivir los traumas, ¿ya? Lo que va a representar la primera etapa de la repetición transgeneracional de los conflictos. ¿A qué se refiere con esto? Que las parejas, las personas al elegir una pareja, inconscientemente lo van a hacer con la función de ser más propensos a revivir los traumas, ¿ya? Igual sé que suena súper drástico, pero piensen que estos son teorías, ¿ya? Son hipótesis, son investigaciones. Puede ser que en casos sean verdad, pero obviamente que no es en todos los casos. Por otra parte, va a estar Bekir, que va a insistir en la necesidad de construir un genograma con el fin de poder definir y clarificar eh, la naturaleza de los problemas transgeneracionales, ¿ya? Por eso es que en sistémica a usted le van a enseñar a construir genogramas, ¿ya? Y esto no se va a aplicar solamente para la terapia familiar. Para los que le interesa, en los COSAM, en los CEFAM, que son los centros, digo, el CEFAM es el centro primario de atención, y después están los COSAM, que es el segundo nivel de atención, que el CEFAM es como para público más general y el COSAM es para salud mental. Pero en ambas instituciones, para todos los pacientes, bueno, el CEFAM y COSAM no se les dice pacientes, se les dice usuarios, les van a pedir hacer un genograma de sus pacientes usuarios, ¿ya? Así que por eso es súper importante, ya para que no piensen que el genograma solamente sirve para la terapia sistémica, no, incluso en la misma salud pública hacen genogramas para definir y clarificar, como nos dice Becker, la naturaleza de los problemas, ¿ya? De los conflictos, eh, tanto como generacionales como transgeneracionales. Bueno, algunas premisas. Si una nueva experiencia no es integrada armoniosamente en su totalidad por una generación, a partir de su carácter traumático y vergonzoso, la necesidad de simbolizar aquello que no ha sido parcialmente elaborado o transmitido, se va a transmitir obligadamente a las generaciones sucesivas, a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, así hasta el fin. Y bueno, los legados alienantes transmitidos por una familia o uno de sus miembros limitan el abanico de los posibles destinos y están constituidos por material psíquico no elaborado, lo que va a ser un impedimento debido a la ausencia de simbolización, ¿ya? Ese va a ser como algo muy relevante y principal en la TTG, ¿ya? La ausencia de simbolización. Eso va a ser como una de las premisas que van a dar paso a que se transmitan transgeneracionalmente esta sintomatología. Es decir, lo que impide por ausencia de simbolización es que la persona no acceda a los mecanismos individuales neuróticos estables, ¿ya? Porque recuerden, desde Freud somos todos neuróticos, ¿ya? Pero en los casos en que no haya procesos de simbolización, las personas no van a constar de los mecanismos individuales neuróticos, ¿ya? Que todos tenemos, excepto de los psicóticos, los borderline, los limítrofes, los esquizofrénicos, que ya se van de la línea de la neurosis, ¿ya? Entonces, el hijo
el hijo de estas familias que tuvieron una ausencia de simbolización van a imaginar que son la causa del sufrimiento parental, con la finalidad de poder preservar el postulado de la inocencia de los padres, ya como para que el hijo, para que la culpa no recaiga en los padres, el hijo se va como a atribuir ser la causa de los problemas, del sufrimiento. Y bueno, ya nos vamos ahora a lo transgeneracional en Segi Hertz, ¿ya? El concepto de transmisión transgeneracional de pensamiento de Segi va a poseer una triple particularidad, ¿ya? Lograda por una integración de tres diferentes fuentes. Este autor se va a enfocar en el problema de la transmisión, en el problema de transmisión del enorme trauma que significan el holocausto y la deportación a los campos de concentración, ¿ya? En su práctica, él pone el acento sobre la historia, ¿ya? Por eso yo les decía que este autor como que sus postulados igual son muy interesantes porque tiene una perspectiva muy histórica, ya desde la historización y lo relaciona a fenómenos sociales como lo fue el Holocausto, como fue la deportación a los campos de concentración. Entonces, en su práctica, el acento se pone sobre la historia, ya, es decir, sobre su pasado. Y que es justamente lo que hace el psicoanálisis, es indagar sobre la infancia, sobre el pasado del individuo, ¿ya? Por eso están relacionados. Entonces el acento se pone sobre la historia, sobre el significado particular de un contexto determinado y el eco que esos procesos puedan despertar en el terapeuta, quien va a ser parasitado por su propia historia, ¿ya? Porque el terapeuta también tiene su propia historia y también tiene que estar alineado con esa historia, debe poder comprenderla, ¿ya? Muchos autores postulan que la persona, el terapeuta, no va a lograr como genuinamente poder atender a otro hasta que él no pueda comprender su misma historia. Y bueno, la reflexión de Sigrid comienza con los niños judíos, ¿ya? En los cuales hubo una terrible, los cuales van a tener como una terrible falla en la transmisión familiar, ¿ya? En la cual tuvieron que olvidar sus propios nombres y apellidos, cambiar de reglas, cambiar sus mitos, ¿ya? Y que eran portadores de fuertes conflictos de pertenencia, ¿ya? En la cual tuvieron que rechazar y sobrevivir rechazando su propia herencia familiar, ¿ya? Su misma cultura, suprimiendo simbólicamente a sus propias familias, que es algo que es bastante parecido a lo que está sucediendo en Gaza hoy en día en Palestina, ¿ya? Que es como, que es un ejemplo realmente de cómo la humanidad como que no ha logrado como aprender del todo de sus errores y que son inclusive los mismos niños judíos, ahora adultos, que están repitiendo nuevamente estos actos, ¿ya? Que podría también como traducirse en, en una transmisión transgeneracional, ¿ya? Lo mismo que pasó con con el caso del principio, ya del chico que era muy conflictivo, que era muy violento, pero él era violento porque su padre había sido deportado, ya que su mismo padre lo había como denunciado ante los alemanes, ¿ya? Así que, no sé, yo encuentro que es muy pertinente como hacer lectura de estos textos, pero también llevarlo al presente, ya a los acontecimientos del presente, los fenómenos sociales del momento, de la hora, ya, y a ir relacionándolo, ya, porque como ven, todo tiene mucha relación. Entonces, los niños judíos tuvieron que suprimir simbólicamente a sus propias familias, ya a su propia historia. Y bueno, su trabajo se apoyó sobre la percepción sincrónica y diacrónica de los problemas. Ya eso tengan solo muy presente para seguir Hertz. Sépanse bien el concepto de percepción sincrónica y diacrónica. Y que bueno, esto le permitió el reconocimiento del rol jugado por la intersección de estos dos ejes en el desencadenamiento de las crisis o de los síntomas. Corazón. Para Hirsch, la transmisión transgeneracional exige la existencia de memoria, ¿ya? De curiosidad, de deseo de saber,
de libertad creativa y de transgresión de la norma, dictadas por el modelo recibido. Y que esto justamente va a permitir distinguir entre aquello que es bueno y de aquello que es lo contrario, ya lo malo, aquello que es verdadero y aquello que es falso. Y bueno, lograr una transmisión es evitar delegar una memoria depósito a tus descendientes, ¿ya? Es permitirles una conciencia móvil, ¿ya? Capaz de movilizarse, de adaptarse. Por eso él propone que debe haber un superyo flexible, ¿ya? Si no, el tiempo será estático, a causa de la repetición incesante de los mismos esquemas racionales. Por otra parte, para Hirsch, la TTG también es sexuada, ¿ya? En la cual ciertos registros emocionales autorizados o prohibidos, según la identidad sexual, también ciertos valores, imágenes familiares, son comunicadas específicamente entre miembros de generaciones diferentes, pero de un mismo género. Y bueno, que si la historia familiar no transmite ni mitos, ni ley de pertenencia, tampoco ritos, y si es que no hay pasado, todo sucede como si los hijos, los padres, los abuelos hubieran nacido en el mismo tiempo, ya como en el mismo siglo. Por lo que un nuevo mito familiar se fundaría, en estos casos, en la confusión y en la indiferenciación de las generaciones. En este contexto, el niño está confrontado a una inversión de roles, ¿ya? Una inversión de roles, ¿ya? Porque al no saber la historia de tu padre, de tu abuelo, sientes que hay como una línea estándar, ¿ya? Entre los roles. Por eso habría como una inversión de roles, en donde el mismo niño tiene que hacerse cargo del malestar de sus cuidadores. Bueno, ya para las conclusiones, la comprensión que se tiene hoy en día, según C. Hertz, de los mecanismos implicados en la transmisión transgeneracional, es todavía incompleta. Ya hay mucho trabajo aún por hacer, que suscita en los trabajos a porvenir miles de preguntas incógnitas. Concerniente a la TTG de los traumas, pensamos que las generaciones sucesivas permiten la atenuación progresiva de la angustia, pero no sabemos si la atenuación del trauma con el curso del tiempo es debido a un fenómeno de extinción o si se debe al nacimiento de la tercera generación que le va a permitir a la segunda generación salir de una relación dual, ya dual porque está la primera y segunda, entonces la tercera podría permitir la extinción de este fenómeno, nos dice Hirsch. Y bueno, una hipótesis es que la existencia de tres generaciones es a la familia lo que la triangulación edípica es al individuo. Lo que quiere decir que el acceso al registro simbólico va a permitir alejarse de la linealidad, ¿ya? De nuevo, otro concepto de la clase, ¿ya? La linealidad e integrar justamente la circularidad, ¿ya? Por eso ustedes como terapeutas tienen que progresivamente lograr como desvincularse, desligarse de la linealidad, integrar siempre la circularidad, ¿ya? Las preguntas circulares, la actitud circular, siempre teniendo esta mirada como del todo, ¿ya? Del todo en una manera alineada, sistémica. Y que bueno, un terapeuta familiar debe apuntar a que una transmisión bien lograda sea aquella que integre en equilibrio todo lo que es la identidad de un ente familiar, es decir, en su totalidad, ¿no? Es decir, que una de las metas del terapeuta familiar es que se logre una transmisión bien lograda, ¿ya? Equilibrada, donde se incorpore toda la identidad familiar en su totalidad, y que no esté exenta de los conflictos y contradicciones naturales, ¿ya? Que haga una diferencia entre las vivencias, los espacios sociales y culturales, pero incorporándolo todo, ¿ya? Sin omitir información. Por más que sea un tema delicado a tratar, hay que elaborarlo, hay que traerlo a la terapia, ¿ya? En resumen, incluyendo todos los contenidos de una identidad de manera cronológica,
Ya, entonces, en resumen, hay que incorporar todos los contenidos de la identidad, ya de manera cronológica, histórica, verbalizada, simbólica y desmitificada. Eso es muy importante, ya que esté desmitificada, que sea clara, que deje de ser implícita y pase a ser explícita. Y que, bueno, una familia puede contribuir positivamente a una transmisión más sana, no exenta de, de anomalías, pero en todo caso más normal. Y bueno, ese sería el primer texto, chiquillos, ¿ya? Espero le haya quedado claro. Yo insisto, no creo que la profesora les pregunte como específicamente por todos los autores que hicieron este texto, porque en verdad que son muchos. Yo no los conocía a todos personalmente. Así que de este texto como que lo que se busca, yo creo que lo que busca la profesora al integrar este texto a la bibliografía es que ustedes puedan ver cómo se relaciona ya la sistémica, en verdad que está relacionada en todo el conjunto, ya desde todas las líneas teóricas, desde el cognitivo-conductual, desde el psicoanálisis, desde el análisis existencial, desde el humanismo. Eso es como lo principal de este texto, ¿no? Mm. Y bueno, ya para ir al segundo texto, El secreto transgeneracional de trauma y paradoja, por Claudia Rodríguez Pessoa. Bueno, en este artículo se abordan reflexiones sobre, desarrolladas sobre una tesis de investigación llamada Secretos en la transmisión transgeneracional, en la cual se van a presentar ideas para entender una conceptualización del secreto transgeneracional en su carácter tanto relacional como estructural. En el texto también se aborda la conexión entre secreto transgeneracional y trauma relacional. Importante señalar que este tema de investigación se ha ido construyendo a partir de la teoría sistémica transgeneracional y también de algunos aportes del psicoanálisis, situando como punto central la mirada intersubjetiva. Las palabras claves del artículo son secreto transgeneracional, trauma, paradoja y terapia transgeneracional. En la introducción, nos dicen que el estudio del secreto en la transmisión es la transmisión que se devela a través de lo menos tres generaciones, según Bowen, ya otro de los autores que ya hemos visto, donde se construye una historia que se actualiza en la relación intersubjetiva de individuos que comparten la misma dimensión espacio-temporal, ¿ya? Y que participan de un vínculo significativo. Se trata de un registro que perturba la idea de un tiempo lineal, construyéndose un espacio de relación complejo, ¿no? A lo largo de la genealogía familiar, el autor postula que es posible participar de la historia vivida o relatada, pero también es posible participar de esa parte de la historia que no ha sido develada, ¿ya? Que no ha sido nombrada, y que bueno, que esta historia oculta se vive las más de las veces en la figura de un mandato, de un síntoma o de una delegación inconsciente. De estos registros podemos ubicar la existencia de un secreto. Y es aquí donde hay que hacer hincapié, ¿ya? Nos vamos a preguntar, el autor se va a preguntar y nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué sucede con la transmisión de aquello que quizás deliberadamente se ha intentado mantener oculto y fuera de quienes conforman un grupo familiar? Esta es de las primeras paradojas que aparecen al construir el estudio del secreto, ¿ya? Y de su transmisión, donde la misma fuerza puesta en ocultar un evento traumático prepararía el terreno fértil, nos van a decir, para su transmisión. El secreto transgeneracional participa de la dialéctica de lo dicho y lo no dicho, a partir de los vacíos y la ambigüedad, ya que aquello que no se dice tiene una presencia a partir precisamente de su ausencia. En el ámbito clínico, a menudo se encuentran historias traspasadas por generación en generación, como también posiciones delegadas a uno o más miembros de la familia en la generación sucesiva. Así nos encontramos con efectos clínicos de la ambigüedad de la historia relatada, ¿ya?
como también de la manifestación en las relaciones de quien es portador de un secreto. Hay quienes, incluso sin saberlo, son portadores de una función en torno a lo secretado en relativo a su develación o a su ocultamiento. Como clínicos, se debe trabajar con el trauma de ciertas situaciones vividas, ¿ya? ¿De qué forma? En el relato y en la relación terapéutica, ¿ya? Acontecimientos con, bueno, todo lo que le puede suceder a una persona, ¿ya? Pero nos vamos a focalizar en eventos más traumáticos, ¿ya? Como el abuso sexual, la muerte traumática, los suicidios. em, no sé si se acuerdan de cuando hice, no sé si fue en una cátedra o una cápsula, cuando hablé sobre las crisis no normativas, ¿ya? Todos estos acontecimientos van a ser crisis no normativas, ¿ya? Que van a estar marcadas por el dolor. Y que bueno, esto va a ser material para no ser hablado, ¿ya? No ser hablado. Y quizás convertido posteriormente en secreto en la historia de una familia. Desde la terapia, la escucha clínica relacionada a la transmisión transgeneracional se puede considerar como un punto de conexión para la escucha clínica, ¿ya? Y que hay que pensar en el espacio terapéutico como un lugar privilegiado de reconstrucción y de resignificación de la historia, ¿ya? De relación y de momentos de subjetivación. Este privilegio no está dado solamente para el paciente, sino también para el terapeuta, ¿ya? Quien en su relación con otro va construyendo junto a este y para sí mismo, ¿ya? ¿Por qué para sí mismo? Ya que siempre va a entrar en juego un poco la historia, la propia historia, ¿ya? Es decir, relacionado a lo anterior, se entra en juego lo que no se entiende, lo que no se sabe, lo que se calla y por tanto lo que en algún momento, lo que en algún sentido falta, ¿ya? Y que bueno, esto funcionaría muchas veces como motor de una transmisión y muchas otras veces como promotor de una pregunta. Acá en un subtítulo se llama Secreto transgeneracional como fenómeno relacional. Bueno, el valor del secreto es relacional, nos van a decir, ¿ya? Porque se forma y se mantiene en una relación, ya que sus efectos son intersubjetivos y porque un contenido guardado para sí mismo será develado a cada instante de la relación, pero será develado en algún momento por alguna fractura, ¿ya? Por alguna incongruencia, por algo que hace falta. Y cobrará, y que esto cobrará más valor que el secreto mismo, ¿ya? Desde la persona que lo porta y la manera como se refleja en una relación intersubjetiva. En otros términos generales, esto puede ser considerado como un síntoma de la relación. En la formación del secreto transgeneracional, el secreto se formaría a partir de un evento, ¿ya? De un evento traumático, que desde lo planteado por múltiples autores, este hecho se transforma en secreto debido a lo siguiente. Por la incapacidad estructural del sujeto para hacerle frente, convirtiéndose en un primer momento en algo indecible. ¿Con qué fin no se dice? ¿Ya? Se dice debido a, al objetivo de defenderse del sufrimiento propio, ¿ya? Y posible de ser causado a los demás, ¿ya? Es decir, no hacerme sufrir a mí y no hacer sufrir al otro. Lo que va a desembocar en un proceso de transmisión de este sufrimiento a las siguientes generaciones. Para Andolfi, los secretos se forman en momentos críticos del ciclo vital, ¿ya? Los que se relacionan con el sufrimiento que encontramos en la configuración de estos. Así tenemos distintos hechos ligados a crisis no normativas del desarrollo de una familia. Hechos en su generalidad traumáticas debido a la conmoción individual y familiar que generan. Y por la potencial incapacidad del núcleo familiar o incluso de la misma sociedad, nos van a decir, de hacer frente a estos sucesos, reconociendo el sufrimiento que conllevan. Si ligamos estos contenidos convertidos en secreto a dimensiones específicas de experiencia o investigación clínica, puedo mencionar a modo de ejemplo
Varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, está la adopción, que son en los casos donde se le ha ocultado a los hijos su condición de adoptados, ¿ya? Y que bueno, son estos mismos hijos quienes van a percibir los vacíos y las incongruencias de su propia historia. También está el abuso sexual, el incesto, el trauma y la represión política. Cabe mencionar que lo que es adringente al secreto no solamente es el contenido doloroso, ¿ya chicos? El contenido segregado, ya que ya que una cosa es ocultar un evento, ¿ya? Todo el esfuerzo que conlleva ocultar este evento, tener que ocultarlo, y lo otro es el mismo ejercicio de ocultamiento que va a dar conformación a una función en las relaciones interpersonales envueltas, ¿ya? Es decir, que va a tener efectos en tus relaciones interpersonales. Bueno, la función del secreto transgeneracional. El secreto, nos dice el autor o la autora, tendrá ciertas funcionalidades. Dentro de estas está la función defensiva, ¿ya? Que en referencia a lo que se conoce como un secreto a voces o de polichinela, nos dicen, en donde se busca manipular la realidad, o bien donde se busca manipular la realidad, o más bien manipularla. ¿Ya? Ahí dije lo mismo, ya me equivoqué al escribirlo. Bueno, este tipo de secreto, mm, para Andolfi, se trataría de un falso secreto, ¿ya? Sin embargo, se ha podido constatar que la función defensiva puede estar presente en todo tipo de secretos, según Andolfi, ya acuérdense, según Andolfi, solamente desde este autor. El secreto, por otra parte, tiene la función de dar sentido a la realidad, ¿ya? Se hace necesario para comprender ciertas conductas o comportamientos que fuera del marco del secreto solo podían ser considerados como extravagancias de uno o más miembros de la familia. Además, tanto la función defensiva como aquella de otorgar un sentido a la realidad pueden relacionarse con el mito familiar, ¿ya? Que va a ser como un vehículo, nos dice el autor, de los secretos transgeneracionales, ¿ya? Y la función del mito será aunar ciertas características, ¿ya? Como aquella de dar sentido a una realidad colectiva y familiar, en la cual se van a entrecruzar o mezclar elementos de fantasía y realidad, por medio de los huecos o las carencias de información. Es así como se puede entender dicha funcionalidad del mito como un elemento defensivo, sobre todo cuando se pierde su función cognitiva, ¿ya? Y esto sucede de esta Andolfi cuando estamos en presencia de un secreto transgeneracional. Y bueno, ¿cuáles son los efectos del secreto transgeneracional? La existencia de un secreto transgeneracional tiene efectos en las relaciones interpersonales de quienes lo comparten o padecen, ya sea porque saben de su existencia o porque desconocen su inexistencia. Y bueno, en términos generales va a afecta la confianza, afecta la adaptación a cambios de la vida familiar y el desarrollo de sus miembros, produce sufrimiento y distancia en la pareja, en la misma generación y entre generaciones. Puede ser uno de los factores provocadores de trastornos mentales, producen efectos clínicos en miembros de tres generaciones. Esto era a partir de, esto la profe lo instaura en uno de sus PPT, ¿ya? Que esto va a producir efectos clínicos en miembros de tres generaciones, ¿ya? A partir de la formación del secreto como indecible. Es decir, el sujeto de la primera generación no puede hablar del secreto del acontecimiento traumático, ¿ya? Que luego se va a transformar en algo innombrable. Después está el sujeto de la segunda generación que puede manifestar dificultades de pensamiento, dificultades de aprendizaje, obsesiones, temores fóbicos, y después pasa a ser, a pensarse como algo impensable, ¿ya? El sujeto de la tercera generación puede tener manifestaciones clínicas en el ámbito del aprendizaje y de los trastornos mentales, como lo pueden ser los delirios, el alcoholismo.
la toxicomanía, enfermedades psicosomáticas, entre otras. Bueno, ahora el secreto como organización estructural relacional. Tengo la cámara prendida. No, weón. Disculpen, disculpen. Era mi hermano, disculpen. Bueno, el secreto como organización estructural relacional. El secreto conlleva en su nombre la doble posibilidad y la paradoja, puesto que hacer un secreto o un evento o bien secretar algo em, lleva a la doble aceptación de un hecho o situación que se encapsula, pero también que se esparce. El secreto transmitido de generación en generación tiene una conformación particular, ¿ya? Que se va a comprender en su constitución por dos dimensiones, ¿ya? La primera es aquella referente al contenido, entendido como el evento o experiencia que ha debido o querido ocultarse, ¿ya? El contenido, es decir, el contenido que conforma el secreto, ¿ya? Porque el secreto está ocultando justamente ese contenido, y aquella referente a la estructura del sujeto, que refiere a la forma en que el contenido se expresa, ¿ya? Que se representa en sí misma, al menos en dos elementos funcionales, ¿ya? Que el secreto se vale de una estructura específica que refiere en lo fundamental características ligadas a lo paradojal. Y por último, que el secreto tiene y promueve una organización relacional específica. Entonces, ¿qué es lo que se transmite cuando hablamos del secreto transgeneracional? Al parecer no es solamente un hecho doloroso, ¿ya? Que se intenta mantener en silencio, sino que el mismo silencio, digo, el mismo esfuerzo en ese silenciamiento, no solamente aquella parte de la historia, eh, la cual va a tener vacíos e incoherencias, sino también que va a tener efecto en el modo de funcionamiento que pretende ocultar, ¿ya? Que va a ser aquello que es tapado por el vacío. Que va a ser aquello tapado por el vacío. Y que, bueno, esto va a presentar otro nivel de análisis, ya que nos muestra la dimensión organizacional relacional al secreto, ¿ya? Es decir, cómo se va a organizar relacionalmente el sujeto en sus relaciones intersubjetivas, ¿ya? La dimensión relacional de la existencia del secreto, más allá del contenido que éste conlleva, va a implicar al terapeuta a que se sitúe en las dinámicas relacionales, ¿ya? Y en la posición de los integrantes de una familia o de las figuras involucradas en este. Bueno, el secreto va a crear organizaciones específicas a ver, ¿ya? Por un lado está la hiperinclusión entre quienes comparten el secreto y la exclusión entre aquellos que no lo comparten. Están las delegaciones, que el secreto en su cualidad de transgeneracional puede verse como un encargo que se pasa generación en generación con funciones delegadas de manera diversa en sus miembros. Está la posición específica, que es la del guardián y resurgencia. La del guardián, la primera, es aquella de una manera que de una manera poco clara resguarda aquello que no debe ser mostrado, ¿ya? Es guardián, ¿ya? Él resguarda la información, ¿ya? Resguarda aquello que no debe ser mostrado, dado a saber, hablado, dando a confundir la temporalidad como la interpretación de los acontecimientos. La segunda posición de resurgencia, ¿ya? Está situada en la periferia del grupo de pertinencia primaria, digo, de pertenencia primaria, y buscará de algún modo develar aquello que está siendo ocultado. Así, el personaje de la resurgencia es la memoria de aquello que está siendo ocultado. También el personaje de la resurgencia es la memoria de acontecimientos callados. Bueno, ahora nos vamos a otro subtítulo que se llama Secreto transgeneracional y trauma. Y que, bueno, las ideas que se han podido levantar pertinentes a esta temática apelan a lo siguiente. El trauma aparece por la incapacidad del sujeto de elaborarlo, ¿ya? Desde una concepción freudiana del trauma,
desde una concepción freudiana del trauma, del individuo o del grupo que lo circunda. Un trauma no elaborado que se convierte en indecible se transmite a las generaciones siguientes. El traumatismo actual revela traumatismos en la historia del sujeto, en donde se condensa en lo actual los derrumbes anteriores. Una transmisión sin procesos de simbolización aparece mayormente traumática, aparece mayormente más traumática que el evento traumático en sí mismo, ¿ya? La falta de sentido que se le puede otorgar al evento traumático lo convierte en mayormente traumático. Mayormente traumático que la magnitud de lo sucedido, ¿ya? Es decir, que el traumatismo que transmite es más fuerte que el mismo trauma recibido. Y que bueno, el daño producido por un trauma se transmite a las generaciones posteriores desde una mirada intersubjetiva del trauma. Bueno, ahora está la dimensión traumática, el secreto transgeneracional, en donde la construcción del secreto como organización relacional y los planteamientos respecto del trauma desde una mirada intersubjetiva, en la que un evento doloroso deviene trauma por causa de la falta de reconocimiento y validación por parte del entorno. ¿Ya? Esto hay que entenderlo como las figuras significativas, en particular del sistema cuidador, ¿ya? El sistema cuidador que podría ser tus padres, tu tío, tu hermano mayor, tus abuelos, ¿ya? No, no hay que relacionarlo específicamente con papá, mamá, ¿ya? Pueden ser otros cuidadores. Y bueno, y es en estos donde se pondrá en juego los siguientes elementos. La relación temporal entre el secreto transgeneracional y trauma intersubjetivo. El posible contexto traumático, el secreto transmitido a lo largo de las generaciones. El lugar del trauma intersubjetivo en la transmisión transgeneracional del secreto. Y la cualidad traumática del secreto transgeneracional. Y bueno, ahora este es el último subcapítulo que dice la paradoja en el secreto transgeneracional. Y bueno, hay que asumir como premisa básica, nos dicen, que la organización relacional, en este artículo principalmente, es de carácter paradojal y de su innegable relación con el trauma, ¿ya? En el carácter confuso del secreto y su transmisión, deberíamos tener en cuenta, hay que tener en cuenta, mejor dicho, su dimensión paradojal para constatar que el secreto existe en tanto se transmite, ¿ya? En tanto hay un testigo de este intento de ocultamiento, donde hay otro que habiendo escuchado o no, se hace parte de este juego. Y que bueno, una de las cosas que justamente va a posibilitar la transmisión transgeneracional es precisamente el que ciertos acontecimientos cargadores de dolor puedan ser tramitados y transmitidos en la figura de un secreto. Siguiendo un poco esta línea, el secreto estaría puesto para ser dicho convirtiéndose en un dispositivo para la continuidad de la experiencia psíquica y relacional de una generación a otra, asegurando la pertenencia psíquica para otros en una historia común en el tiempo. Es decir, que un secreto se transformaría en la única manera de decir aquello que no se puede decir, ¿ya? En el único soporte capaz de cargar con este dolor, ¿ya? Eh, ya el dolor, el trauma, la vergüenza que produce este suceso, ¿ya? Y que es así, que es así a través de la confusión, donde se muestra y rodea aquello que no se puede enfrentar, ¿ya? Aquello que no puedo tolerar, ¿ya? Por eso se reprime, ¿ya? Por eso está guardado en el inconsciente y se transmite transgeneracionalmente. Por último, si pensamos en la revelación del secreto como una forma de saldar la trampa paradojal, hay que tener siempre en cuenta su organización relacional, ¿ya? Esta organización que promueve y mantiene el secreto es tan fuerte que se podría pensar que si bien la revelación de un secreto podría terminar con la existencia del contenido hecho secreto, esto no necesariamente va a terminar con la organización relacional que lo sustenta, ¿ya? Si hay una estructura relacional que es más perenne y que a pesar de sujetarse a un contenido, a un vacío de información o a una verdad a medias,
este va a permanecer en el tiempo, ¿ya? Significando que este contenido eventualmente pudiera ser reemplazado o renovado, ¿ya? Por eso hay que elaborarlo, ¿ya? Aquí entra mucho estos tres conceptos de Freud de recordar, repetir, elaborar, ¿ya? Por eso hay que siempre recordarlo, más allá del malestar que surja a partir de de este suceso. Porque si bien, como ustedes ya irán sabiendo, la terapia puede ser dolorosa, ¿ya? Pero una vez que se aborda la temática, se elabora, se repite, se resignifica, se co-construye con la figura del terapeuta, es como uno se va a ir apropiando de esto, ¿ya? Y bueno, a partir de esto, aquí va a radicar el poder de la transmisión en las generaciones, ¿ya? Pues no solo se transmitiría un contenido, ¿ya? Sino un modo de relación, nos van a decir, ¿ya? Por eso, por eso nos van a decir que hay como una estructura organizacional surgida a partir del secreto. Bueno, chiques, esto sería la cápsula del día de hoy. Espero le haya gustado, espero le haya servido, ¿ya? Em, Ante cualquier duda, algo que no les quedó claro, me lo hacen saber, tienen mi mail. Y eso pues chiques, ya nos estamos viendo. Espero que estén teniendo una buena semana y bueno, vayan leyéndose los textos, vayan preparándose para la solemne. Em, yo no, aún no sé cómo está conformada la solemne ya, así que por el momento yo estoy como intentando abordar todos los textos ya, así que va quedando poco la solemne, pero voy a intentar subir dos cápsulas más, ¿ya? A partir de una última tutoría, ¿ya? Así que eso, chicos, que tengan muy buena tarde, que les vaya muy bonito y nos estamos viendo.